ver, ¿cómo me va con esto? Muy bien, queridos chicos, vamos a empezar entonces. Voy a presentar mi pantalla. Como siempre, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza me pueden interrumpir en la clase y estamos prestos a absolver algunas dudas que se pueden generar durante el desarrollo de la clase. En este tema, como es un poco de literatura, por lo común, por la naturaleza del tema, me toca solamente exponer y de parte de ustedes pedirles que presten atención. Y por otro lado, lo que les decía es de su parte, ustedes siempre traten en lo posible de ir leyendo, ¿no? Siempre hay que leer los textos, en este caso literarios, o cualquier tipo de texto, bueno, para un poco ir seguramente mejorando nuestra capacidad de comprensión de lectura, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora que vivimos una coyuntura, pues seguramente un poco movida a nivel nacional en el tema político, ¿no? Y ustedes como estudiantes jóvenes que son también ya tengan un juicio crítico de la realidad de nuestro país, ¿no? No solamente repetir como loros lo que dicen los demás, pues en este caso el gobierno, los congresistas o los medios de comunicación, sino al contrario, ustedes con un enfoque crítico puedan leer textos que les pueda ayudar a tener un enfoque más crítico de nuestra realidad. Recuerden que la educación también tenemos que tener un enfoque crítico, criticar nuestra realidad, en este caso nuestro país, en los segmentos seguramente pues, social, económico, cultural, obviamente político, porque el hombre es, como se dice, es un ser político por naturaleza. Obviamente ya sea a favor o en contra, pero con argumentos razonables, ¿no? Ustedes seguramente, ahora que se están dando las protestas a nivel nacional, tienen una postura. Algunos de ustedes estarán a favor, algunos de ustedes estarán en contra. Pero, ahí viene el tema de pero, hay que argumentar. Ese es el propósito. Otra vez yo también en momentos libres me meto a las redes sociales y todos repiten lo mismo como loros, sin argumentos. Si alguien dice algo, todos repiten lo mismo. ¿Qué pasa ahí, profe? Ahí pasa que no tenemos análisis, no tenemos crítica. Entonces, cuando uno hace un análisis crítica, entonces si quieres comentar, comentas desde los distintos ángulos y ahí se ve la madurez de las personas, ¿no? Si no repetimos como loritos lo que dicen uno y todos nos cansamos en eso, ¿no? Entonces, ustedes, jóvenes alumnos, son protagonistas. Seguramente muchos de ustedes en un determinado momento van a ser autoridades en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ciudades, ¿no? Van a ser, y eso es obvio. Eso es, va a ser por naturaleza y desarrollo de las sociedades. Y obviamente si algún día ocupan algún cargo, sea político, en su barrio, junta vecinal, etcétera, etcétera, siempre tengan como precepto que les va a ayudar bastante la lectura, ¿no? La lectura es fundamental, si no, estamos perdidos, queridos chicos. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase. El día de hoy vamos a continuar con otra obra interesante que seguramente ustedes lo conocen, ¿sí? En este caso voy a presentar a pantalla completa y vamos entendiendo, comprendiendo desde nuestro ángulo esta obra bastante conocida y seguramente los profesores en primaria nos los han dicho, seguramente en secundaria, y vamos a estudiar el día de hoy a esta hora importante de seguramente que trasciende todas las letras españolas, y no solamente las letras españolas, sino en todas las lenguas, que es la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, simplemente conocido como el Quijote de la Mancha, ¿sí? Bien, recordando un poco en este punto, queridos chicos, señoritas, hemos indicado que en el siglo de oro español, eso hay que tenerlo claro, por favor, en el siglo de oro español se desarrollaron tres tipos de novela, ¿sí? La novela picaresca, ¿no? La que hemos visto la clase pasada con el Lazarillo de Tormes, en la cual, en la novela picaresca, la característica es que vamos a tener como personaje central a un pícaro, por eso se llama picaresca, ¿no? A un pícaro.
Y ustedes, reitero, preguntarán, profe, ¿y qué es un pícaro? Un pícaro es un tipo ladronzuelo, astuto, vivaracho, digámoslo así, que lucha todos los días para poder, qué va a comer ese día, ¿no? Y en este caso, el ejemplo clásico es de la obra El Lazarillo de Tormes, ¿no? Luego hemos indicado que existe la novela pastoril, ¿no? La novela pastoril que lo desarrolla sobre todo y sustancialmente Garcilaso de la Vega. No el Inca, ahí, porque hay uno que el peruano que es Inca Garcilaso de la Vega y hay otro español que se llama simplemente Garcilaso de la Vega. Y la otra novela es la novela caballeresca, no, la novela caballeresca que también no solamente se desarrolló en España, sino en toda Europa, y cuyo máximo representante de ese tipo de novela es don Miguel de Cervantes Saavedra. Ya chicos, eso sí hay que tener en cuenta. Entonces, la novela picaresca encontramos a Lazarillo de Tormes, obra máxima. En la novela caballeresca vamos a encontrar a Miguel de Cervantes Saavedra como máximo exponente. ¿Sí? Entonces vamos a comentar sucintamente de lo que corresponde a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Reitero, estamos todavía o con esta obra o con este personaje vamos a culminar lo que es la narrativa en el siglo de oro español, con Lazarillo de Tormes inicialmente y el día de hoy con El Quijote de la Mancha. Muy bien, cuando hablamos del Miguel de Cervantes Saavedra, hay que entender que este personaje nació en Alcalá de Henares. Profe, ¿dónde queda Alcalá de Henares? Eso queda en España, ¿no? En el año de 1547, fíjense, años, más de 500 años atrás. Hijo, dice, de un cirujano que estudió en Madrid, viaja a Italia y aprende el idioma, ¿no? En este caso el italiano. Esto le va a permitir leer a los renacentistas italianos. Recordemos que el Renacimiento, porque el Renacimiento, reitero, se desarrolla, el Renacimiento y el Barroco son movimientos que desarrollan en el siglo de oro español. Ahora, el Renacimiento se desarrolla con más énfasis en Italia, ¿no? En Italia. ¿Qué más? Nos dice en este caso que participa o es miembro o es soldado que participa en combate de Lepanto. Este combate de Lepanto es importante. ¿Por qué, profe? Porque esto fue en 1571, donde un arcabuzazo, profe, ¿qué es arcabuzazo? Arcabuzazo es el famoso arcabuz, nada más que el arcabuz, ¿no? Ya está en aumentativo, arcabuzazo. Arcabuz es un arma, así muy parecido al rifle, ¿no? Pero más, los proyectiles son grandes, ¿no? Más grandes. Un poco recordando que cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, a los incas, nos conquistaron con su arcabuz y era como un rifle, bueno, más práctico, como una escopeta. Seguramente conocen la escopeta o han escuchado por ahí la escopeta. Como una escopeta en la que se carga el proyectil y se dispara, ¿no? Bala por bala. En este caso se dice que un arcabuzazo le inutilizó la mano izquierda, se quedó tullido de la mano izquierda. ¿Ya, chicos? Eso es importante. Por lo que recibe el apelativo del el manco de Lepanto, ¿ya? Entonces, les pueden preguntar a alguien, ¿por qué a Cervantes se le llama el manco de Lepanto? Porque perdió, ya saben, porque perdió o quedó tullido la mano izquierda en el combate de Lepanto. Sí, el lugar se llama Lepanto, ¿no? Combate de Lepanto. Entonces ya tenemos claro por qué se le llama a Cervantes el manco de Lepanto. ¿Sí? ¿Qué más? Participa en otras expediciones militares y al regresar es hecho preso por los turcos. Recordando en España, en esa época todavía pues estaban cuando hablamos por los turcos, nos referimos a los musulmanes, a los moros, ¿no? A los árabes, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Sus primeros versos surgieron con motivo a la muerte de la reina Isabel de Valois, ¿no? ¿Qué más? En este punto indicamos que Cervantes combina, eso es importante, armoniosamente la poesía, el teatro y la novela. Es decir, Cervantes no solamente escribió novela, que obviamente es la que
cual destaca, sino también escribe poesía, tiene hermosos poemas, también el teatro y obviamente la novela, ¿no? Esos tres géneros literarios desarrolló Cervantes. Luego indicamos que en este caso, luego de 5 años, dice en Argel, en este caso Argel está al norte de África, vuelve a su casa. ¿Qué pasó en Argel? En Argel fue detenido, hecho prisionero y casi lo matan ahí, ¿no? Luego dice, vuelve a su casa, en la cual se casa y ocupa cargos públicos menores, ¿no? La publicación del Quijote no le ayudó a saldar sus deudas. Este problema fue muy recurrente en la vida de Cervantes. Tuvo muchas deudas, estuvo endeudado, pasó muchas penurias económicas, ¿no? Así que en los últimos años de su existencia, dice, vivió gracias a la ayuda económica del conde Lemos y del arzobispo de Toledo, ¿no? Así entre el 22 y el 23 de abril, sobre todo el 23 de abril, fallece en el año de 1616. Murió en su casa de Madrid, asistido por su esposa y una de sus sobrinas, envuelto en un hábito franciscano con el rostro sin cubrir. Ahora, algo importante acá, queridos estudiantes, tener en cuenta, esta fecha de su fallecimiento, que es el 23 de abril, mueren 3 personajes ilustres, el mismo día, mismo mes, mismo año. En el Perú, en esta fecha fallece el Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que Inca Garcilaso de la Vega fue el primer cronista mestizo que nació, ya sabemos, mestizo es el cruce entre un español y un indígena, ¿no? Recordando que Inca Garcilaso de la Vega, su padre fue el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su madre fue una ñusta incaica, Isabel Chimpuocyu. Fruto de esa unión nació, en este caso, Inca Garcilaso de la Vega, reitero que es el primer cronista peruano, es el primero que va a escribir sobre cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Entonces, ese mismo año, fecha, no sé, día, ¿no? En este caso, de día, mes y año, fallece entonces Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, también ahí lo indicamos a Cervantes y también esa fecha, el mismo día, año y mes, falleció en Inglaterra otro gran escritor inglés que es William Shakespeare. ¿No? William Shakespeare es el máximo exponente de la lengua inglesa. Un poco para tener un panorama más amplio. Por ejemplo, nosotros los que hablamos el español lo consideramos a Cervantes como el máximo exponente de la lengua española, ¿no? Porque Cervantes con su obra El Quijote, entre otras obras más, añadió muchos términos, la cual nosotros usamos, ¿no? Un propulsor de la lengua española y por ende se considera como padre de la lengua española. Igual en los ingleses le consideran a William Shakespeare como el padre de la lengua inglesa, porque Shakespeare igual, digamos, lo aportó mucho a la consolidación de la lengua inglesa, chicos. Y también por ahí que tener en cuenta a otro genio de la literatura, en este caso, que es el alemán Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe es el máximo exponente también de la lengua alemana. Entonces, tengamos claro, ¿no? Ojo, profe, ¿por qué lo mencionas a ellos? Porque recordemos que cuna de la cultura siempre van a ser, pues en este caso, los españoles, los ingleses, los alemanes y los franceses, ¿no? Siempre. Ahí está la cuna de la cultura de la humanidad occidental, ¿no? Entonces, es bueno conocer eso como referencia. Ya, queridos chicos, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con las obras de Cervantes, ¿no? Escribió muchas obras. En este caso, la obra que destaca sobre todo es, ya saben ustedes, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este es el nombre completo de esta obra. Por lo común, nosotros lo conocemos simplemente como el Don Quijote, ¿no? Bueno, escribió además la obra La Galatea, Viaje al Parnaso, trabajos de Persiles y Segismundo, Entremeses, novelas ejemplares. Novelas ejemplares es una colección de novelas que más o menos contienen aproximadamente 97 novelas, ¿no? ¿Qué más tenemos? La obra La Gitanilla, El Amante Liberal, Rinconete y Cortadillo, La Espada Inglesa, El Celoso Extremeño, La Ilustre Fregona, Las Dos
doncellas, entre otros, ¿no? Entonces, estas obras están distribuidas, reitero, entre la novela, o sea, la narrativa, la poesía y el teatro, ¿no? Esos son los géneros literarios que desarrolló Cervantes. Chicos, muy bien. Vamos ahora sí a estudiar en forma somera de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Reiterando que es la obra cumbre de Cervantes y seguramente si nos preguntan cuál es la mejor obra de la literatura española, obviamente es El Quijote de la Mancha, sin lugar a dudas. ¿No, muchachos? Muy bien. En este caso, indicamos que es una novela como parodia de lo caballeresco, ¿no? Es decir, hemos indicado que El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela caballeresca, ¿no? Recordando que la novela caballeresca no solamente, reitero, se desarrolló en Europa, digo en España, sino también en otros países, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. Los caballeros, en este caso los caballeros andantes de la Edad Media, ¿no? Ese tema de ahí viene pues hasta la actualidad el tema, el punto de que muchas veces, ¿no? Hoy nos dicen por ahí, a ver, sé un poco más caballero, atiéndelo bien a la señorita, ¿no? El caballero, pues, por ejemplo, si ya estás en un bus, en un micro, en una combi, pues estás tú como varón, estás sentadito y sube una dama, lo caballeroso es que tú te pongas de pie y la dama se siente. Esa tradición viene pues desde la Edad Media, ¿no? De ser caballeroso con una dama, ¿no? Ahora con el tema ya, seguramente ustedes también comparten conmigo esa idea, el tema de cuando se dice de equidad de género, o sea, varones y mujeres somos iguales y un poco que se está dejando de lado, ¿no? Eso es, bueno, es muy notorio, muy palpable y seguramente ustedes también lo han observado, ¿no? Ahora, pues, en una combi, bueno, un ejemplo, ¿no? Yo soy varón y sube una señora, una dama, pues, que va, bueno, que viaje parado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos igual, hay la igualdad de género, ella es mujer y yo soy varón, y ya no hay, ¿por qué tengo que ponerme de pie, no? O ¿por qué tengo que pararme y ella tiene que sentarse, no? Ahora ya hay esa tendencia, muchachos. Antes no. Antes, pues ni mucho, ¿no? Hace unos 30 años, 40 años atrás, eso era una tradición, era una costumbre. eh, de que si, por ejemplo, yo estaba bien sentado y de pronto subía una señora, una dama, y yo como caballero tenía que ponerme de pie y darle asiento, ¿no? Pero ya reitero, en estos últimos años, con ese tema de equidad de género, ya se está dejando de lado ese tema de ser caballero, ¿no? Y eso viene de la, reitero, de la Edad Media, en la cual había un caballero andante que luchaba, en este caso, siempre este caballero andaba con su escudero, porque este caballero, por lo común se dice que entraba en combate, pues en las guerras, etcétera, y siempre iba pues prevenido con su escudero. El escudero llevaba su escudo, ¿no? Su escudo y su espada, ¿no? Y en un momento determinado le daba y entraba en combate este caballero, ¿no? Bien, ¿qué características encontramos en esta obra? Bueno, en este caso, la finalidad de esta obra del Quijote de la Mancha, la finalidad es de acabar la lectura de los libros de caballería, ¿no? Es decir, cuando debemos coger un texto, en este caso de obras de lectura, pues se debe leer, ¿no? Como siempre se suele decir ahí, muchas veces somos lectores hembras o lectores machos, ¿no? Por lo común, nosotros somos lectores hembras, con, entre comillas, eso de hembras, ¿ya? Muchachos, chicas, no lo tomen a mal. Si no se le dice así, siempre suelen decir así los lectores, ¿no? Los lectores dicen, bueno, hay dos tipos de lectores, lector hembra y lector macho. El lector hembra es el que coge una obra, un texto, y mira si hay imágenes, si hay dibujitos, pues sí, no, pero no lo lee, ¿no? Mientras el lector macho es el que coge llega a sus manos una obra, un libro y lo lee de cabo a rabo, como se dice. Esto ya, pues cada uno de nosotros, yo puedo ser lector hembra,
puedo ser lector hembra cuando no me gusta leer, ¿no? Y algunos de ustedes quizás son lectores machos que cogen un libro, cualquier obra, cualquier texto y lo devoran todo, ¿no? Y eso lo que proponía, o sea, esa era la finalidad proponían estos escritores de que se debe leer las obras, ¿no? Ahora, el estilo ya de esta obra del Quijote de la Mancha ya no es renacentista, ya tiene un estilo barroco. Sí, tiene muchos adornos, ¿no? Estilo barroco peculiar denotado en la ambigüedad y el humor, ¿no? Lo ambiguo es algo que no es claro, ¿no? Un poco para que tengan en cuenta qué es la ambigüedad. Alguien dice, tú eres muy ambiguo o eres muy ambivalente. O seguramente en el colegio han dicho ustedes en un examen, profe, este examen o esta pregunta es muy ambiguo. O sea, no es claro, no se deja entender, ¿no? Y el humor en este caso. Por otro lado, dice que esta obra El Quijote desarrolla un lenguaje cervantino. Ahorita vamos a ver qué es ese del lenguaje cervantino. ¿Ya? Cuando hablamos del lenguaje cervantino, hablamos de un lenguaje, digámoslo, culto. ¿Ya? Lenguaje de Sancho Quijote y el autor y el narrador. Esta parte lo vamos a ver más en la última parte, cuando ya vamos a comprender de la obra del Quijote y la Mancha. Chicos, bien, esta obra, El Quijote de la Mancha, está dividido en dos partes. ¿Ya? La primera parte, que fue publicada en 1605, y la segunda parte en 1615, un año antes de su muerte del Quijote, ¿no? ¿Sí? Entonces, reitero, esta obra tiene dos partes. La primera parte, publicada en 1605, esta obra, El ingenioso diálogo Don Quijote de la Mancha, estuvo dedicado al duque de Béjar. Mientras que la segunda parte del Quijote de la Mancha, escrito en 1615, dedicado al conde de Lemos, ¿no? Ya saben ustedes por qué al conde de Lemos, porque este señor le ayudó económicamente a Cervantes. Ahora, el tema de esta obra, eso sí hay que tener en cuenta, queridos estudiantes, ¿cuál es el tema central? ¿En torno a qué gira esta obra? Es la lucha entre lo ideal y lo material. Ya, muchachos, es la lucha entre lo ideal y lo material. Cuando hablamos de lo ideal es el idealismo, ¿no? Y cuando hablamos de lo material, del materialismo. Muchos de nosotros, y ustedes luego vamos a ver, nos vamos a ubicar en uno de los dos aspectos de esta, digámoslo, de esta dicotomía entre el hombre idealista y el hombre materialista. Y muchas veces nosotros somos idealistas o también somos muy materialistas. Y eso depende de la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Muy bien. Veamos acá algunas características, ¿ya? Para ir viendo esta parte. Wow, se me fue, disculpen acá, en vez de acá. La primera parte, vamos a ver, reitero, fue escrita en 1605 o publicada en 1605. Tiene algunas características que es necesario que ustedes conozcan. Por ejemplo, en este caso se dan dos salidas, es decir, el Quijote sale en dos aventuras, ¿sí? Sale en dos aventuras. Presenta 52 capítulos, la primera parte. Ya saben que estuvo dedicado al duque de Béjar, ¿no? Al duque de Béjar, la primera parte. Predomina la acción y el viaje, ¿no? Las aventuras están motivadas por la fantasía del Quijote. Predomina la parodia. La parodia está relacionada con el tema básicamente de digámoslo, del tema cómico, de la comedia. La parodia tiene que ver mucho con la comedia, ¿no? Es más rural, es decir, se desarrolla en el campo, ¿no? Presenta más interpolaciones históricas que se apartan de la acción principal, ¿no? Las aventuras, aquí vamos a, reitero, acá hemos indicado que son dos salidas que desarrolla el Quijote, ¿no? O sea, dos veces sale el Quijote con su escudero en busca de aventuras, ¿no? La primera salida, el Quijote sale solo, y en este caso hay que tener en cuenta, sale solo, aventura de la venta, ¿no? Y la segunda salida, el Quijote sale con Sancho. Cuando hablamos del Sancho, nos referimos al Sancho Panza, ¿no?
La primera aventura juntas se da con los molinos del viento. Esto lo vamos a explicar luego, ¿ya? Cómo fue esa aventura de los molinos del viento. Otras aventuras, el encuentro con el vizcaíno, la historia del pastoril de Marcela y Grisóstomo, Bálsamo de las Fierabras, el yelmo de Mamimbro o Mambrino, los galiotes, Sierra Morena, Amores de Cardenio por Lucinda, etcétera. Y la segunda parte, reitero que fue publicada en 1615, en esta obra, ya saben, se da una salida. En la primera parte se dan dos salidas, aquí solamente una salida. Aquí consta de 74 capítulos. Recuerden que la primera solamente tiene 52 capítulos, ¿no? Acá 74 capítulos. Ya saben ustedes que esta segunda parte lo dedicó al conde de Lemos, ¿no? Predomina el diálogo y las estancias, ¿no? Otros personajes inventan historias fantásticas para engañar al caballero. Se acentúa la reflexión y es más urbana. La primera parte recuerdan que era más rural, o sea, está más en el campo, ¿no? Las aventuras, en este caso hay que tener en cuenta, están vinculados, se da la tercera y la última salida del Quijote, ¿no? Aparición del bachiller de Sansón de Carrasco, las cortes de la muerte, el caballero de los espejos, los leones, la cueva de Montesinos, el barco encantado, el vuelo de Clavileño, la batalla de Tosilos, los toros, la ínsula de Barataria, el caballero de la Blanca Luna, etcétera, ¿no? Que son aventuras que se desarrollan. Luego retorno a la casa, recuperación de la razón y la muerte del Quijote. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya el argumento mismo de la obra, ¿no? Bien, esto un poquito para entender en cuenta. Antes de ver la parte de los argumentos, quiero ver esta parte, ¿no? Más o menos, ustedes seguramente han visto, digamos, la imagen clásica del Quijote de la Mancha. El Quijote siempre va montado un caballo, ¿no? Montado un caballo, mientras que Sancho va montado un burro, ¿no? Un burrito, ¿no? El Quijote siempre es un tipo delgado, alto, ¿no? Garbo, muy delgado, mientras que Sancho es un tipo robusto, bajo, digamos así, obeso, ¿no? Entonces, esto es siempre la caricatura que nos muestran de los personajes, en este caso que representa al Quijote y a Sancho Panza, ¿no? Bien, los personajes, en este caso ya saben, los personajes principales, esto sí hay que tener en cuenta, queridos chicos, es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote de la Mancha es el personaje principal, pero su nombre era Alonso Quijano, ¿ya? Alonso Quijano es su nombre, cuyo seudónimo, digámoslo así, es Don Quijote de la Mancha. Y luego tenemos a Sancho Panza, ¿sí? Sancho Panza. Esos son los dos personajes principales. Ahora, ¿hay personajes secundarios? Sí, hay muchos personajes secundarios. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Aldonza Lorenzo, ¿no? Aldonza Lorenzo. Dirán, profe, ¿quién es Aldonza Lorenzo? Es la Dulcinea del Toboso. Es decir, un poco para que tengan en cuenta, ¿no? Alonso Quijano se dice que tenía más o menos unos 50, 60 años, 60 años, y pierde la razón. Y él atribuye que pierde la razón por haber leído muchas novelas de caballería, o sea, había leído demasiadas obras de caballería y su cerebrito, su cerebro se seca. Y al secarse su cerebro pierde la noción de la realidad, se vuelve un loco, un orate, ¿sí? Y en ese estado de loco orate va a buscar un escudero. Recuerden que en este caso el Quijote o el caballero que está encarnado en el Quijote de la Mancha, siempre su propósito es buscar el bien sobre todas las cosas, ¿no? Ese era su propósito, buscar el bien. Y para lo cual va a buscar un escudero y que va a nombrar a Sancho Panza. Y Sancho es su escudero, su fiel escudero que le va a ayudar en sus aventuras. Ahora, en esa travesía, el Quijote va a buscar también a una mujer que le va a inspirar. Recuerden, bueno, seguramente, bueno, ya les había indicado que siempre en la literatura
en la poesía, etcétera, se vincula que gracias a la mujer existe la poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, la mujer siempre es símbolo de inspiración, de amor, ¿no? Entonces, en este caso, el Quijote va a buscar a una dama, en este caso a Aldonza Lorenzo, ¿no? Y se enamora de esta campesina, porque era una campesina rústica, ¿no? Y se enamora de ella y le va a bautizar con el nombre de Dulcinea del Toboso. Le pone este nombre, Dulcinea del Toboso. Ya, chicos, eso tengan en cuenta. Y a ella le va a dedicar todas sus aventuras a esa mujer, ¿no? Entonces, por ahí tengan claro, queridos chicos, no le van a preguntar, bueno, ya sabemos, el Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Dulcinea del Toboso. Eso es lo personal principal. Y si te pueden preguntar cuál es el nombre verdadero de Dulcinea del Toboso, su verdadero nombre es Aldonza Lorenzo. No se olviden. Nos pueden preguntar. Un examen por ahí para ingresar, etcétera, les pueden preguntar. Y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más encontramos como personajes aquí? Encontramos al bachiller Sansón Carrasco, en este caso Caballera de la Blanca Luna, etcétera. Ojo, esto sí es importante tener en cuenta. Esta obra tiene más o menos 600 personajes, ¿ya? 600 personajes. Y es una obra bastante voluminosa. Y hacer un resumen de la obra seguramente es bastante difícil. Hacer un resumen es difícil, porque son historias, historias, aventuras, aventuras. Bien. Ahora, cuando hablamos de los aspectos formales, el estilo, recuerden, la obra El Quijote, su estilo ya es barroco. ¿Ah? Por favor, eso tengan en cuenta, es barroco. Profe, ¿qué es barroco? Recuerden, en la Edad del Oro español se desarrollaron dos movimientos literarios, el Renacimiento y el Barroco. Y el barroco se caracteriza básicamente por dar muchos adornos en el lenguaje literario. O sea, el escritor adorna excesivamente los términos literarios, ¿no? Con bastantes exquisiteces literarias, en este caso con recursos literarios o figuras literarias, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces decimos que el estilo es barroco, se expresa con rasgos muy elaborados y con antinomias como el loco y el cuerdo, o sea, antónimos, ¿no? El loco y el cuerdo, el ser y el parecer, ¿no? Ahora, en el lenguaje, ojo, es lo que queríamos explicarles, el lenguaje va a mezclar tres variantes, ¿ya, chicos? Tres variantes. El lenguaje narrador o el lenguaje del narrador es un lenguaje de tipo señorial y que lo desarrolla el Quijote, ¿ya, chicos? El otro es el lenguaje coloquial. Cuando hablamos de lenguaje coloquial es el lenguaje, eh, digámoslo así, del pueblo, ¿no? Lo normal. El coloquial que lo desarrolla Sancho Panza, ¿ya, chicos? Y la conjugación entre estos dos lenguajes, entre lo señorial y lo coloquial, es el lenguaje que se llama el estilo cervantino. Esto hay que tener en cuenta. Reitero esta parte, ¿ya? Porque eso también es importante conocer. Es decir, esta obra, El Quijote de la Mancha, se van a desarrollar tres tipos, tres variantes de lenguaje, ¿no? El lenguaje señorial que desarrolla el Quijote, cuando hablamos del lenguaje señorial es un lenguaje ya culto, elaborado, así como de la corte, ¿no? Así como de los reyes, que lo desarrolla el Quijote de la Mancha. Otro lenguaje que desarrolla Sancho Panza, Sancho Panza usa un lenguaje coloquial, un lenguaje del pueblo, ¿no? Y la fusión de estas dos lenguas, entre el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial, se llama el estilo cervantino, la conjunción de esas dos lenguas, el estilo cervantino. ¿Sí? Por ahí hay que tener en cuenta. Chicos, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esta obra. ¿Sí? Ya saben, la primera parte publicada en 1605 y la segunda parte en 1615. Bien. Hemos indicado que en la primera parte se narran las dos primeras salidas del Quijote, ¿no? En la primera es armado de, caballero de una venta y la segunda nos muestra
a Don Quijote acompañado de su escudero Sancho Panza. Es decir, en la primera parte o la primera salida que hace el Quijote sale solo en busca de aventuras, ¿no? Y en la cual es armado de caballero, ¿no? El caballero en una venta. Y en la segunda salida, porque son dos salidas que hace, reitero, en la primera parte sale ya el Quijote con su acompañado de su escudero Sancho Panza. Les suena una serie de aventuras, entre ellas las molinos de viento. ¿Ya? Es una de las aventuras que le sucede. ¿Y cómo son las aventuras del molino del viento? Bueno, un poco para que tengan en cuenta, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Los molinos de viento, saben ustedes que son objetos que su función es de generar energía eléctrica, ¿no? O sea, más o menos, voy a ponerlo por acá ya, chicos, para que tengan en cuenta, voy a graficarlo así. Son así como a manera de X de aspa, ¿no? Y esta aspa gira, ¿no? Va girando, están plantados, son así como, digamos, la manera de postes, de torres, en la cual se ponen estas aspas de molino, que son a manera, reitero, de aspa, es como una X, ¿no? Y con el viento les hace girar a estos objetos y al girar lo que genera es, ¿qué cosa? Electricidad, ¿no? Se va generando electricidad. Entonces dice que el Sancho y el Quijote iban así, porque la primera parte, recuerden, se da en la zona rural, o sea, en el campo. Estaban así. Y cuando llega al lugar donde estaban los molinos del viento, el Quijote le dice a Sancho que le dé su escudo, y le dé su armadura, le dé su espada, porque considera que estos molinos del viento son monstruos enormes que tienen en sus manos y que quieren pegarle, que quieren golpearle, que quieren matarle. Entonces el Quijote se baja de su caballo, que se llama, recuerden que su caballo, me había olvidado, se llama Rocinante. Su caballo Rocinante se baja y empieza a pelearse con estos molinos de viento, ¿no? Él consideraba que eran pues monstruos que le querían hacer daño. Bien, el Quijote se enfrenta a estos objetos y el Sancho le trata de hacer entrar en razón. Le dice, no, no, como eso no son monstruos, esos son molinos de vientos, sirven para generar electricidad. Pero el Quijote, pues terco e intercae, dice, no, esos son monstruos, tengo que aniquilar a estos monstruos. Estos molinos de viento pues eran enormes, ¿no? Y sus brazos giraban, pues, y consideraban que eran sus manos de estos monstruos, ¿no? Ya saben que el Quijote había perdido la razón, estaba loco, pues, es un tipo loco, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, en esa historia vemos esa lucha, ¿no? Entre el Quijote, este personaje que es un tipo idealista, el idealista es loco, ¿no? Es loco. Y el Quijote, que es un tipo más materialista, ese materialista es pragmático, es práctico, le trata de hacer entrar en razón. Y por ahí le decía que nosotros los seres humanos somos así. Algunas veces somos un poco loquitos, muy idealistas, muy soñadores, y otras veces somos muy materialistas, muy pragmáticos. No nos gusta imaginarnos cosas y no somos prácticos, como se dice. Y hay esa lucha, ¿no? Entre el ser humano, entre lo ideal y lo material, ¿no? Esa es una lucha constante, ¿no? De ahora es una lucha constante del ser humano desde sus orígenes, ¿no? Desde sus principios. Ese siempre nosotros, cada uno de ustedes también seguramente se pueden diferenciar. Ustedes me dirán, profe, yo soy idealista, soy muy soñador, me gusta soñar grandes cosas, pero lo que no puedo hacer es hacerlo o plasmarlo, esas mis ideas, no puedo, ¿no? Y otros dicen, profe, a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta soñar, imaginarme, a mí me gusta hacer las cosas, soy práctico, soy pragmático. Ahí encontramos, ¿no? Ahí al Quijote que es pragmático, digo, Sancho que es pragmático y el Quijote que es soñador idealista. Entonces, la humanidad, queridos estudiantes, estamos en esa diatriba, bueno, en ese dos, digamos, aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto de nuestra vida cotidiana, incluso en nuestras creencias, ¿ah? Nuestras creencias, algunas veces nosotros somos idealistas y creemos en Dios, un Dios superior, ¿no? Y otros, pues, un poquito más, digamos, así entre comillas, que pragmáticos, dicen, no, Dios no existe. Y son los famosos ateos, ¿no? Ateos que no creen en Dios. Entonces,
Recuerden, entre idealismo y materialismo siempre están en esa lucha, en esa disputa. Los idealistas dicen que, por ejemplo, ¿no? Los idealistas dicen que Dios creó al hombre, al primer hombre que fue Adán, y de ahí de su costita le sacó a Eva, ¿no? Esa es una teoría, por ejemplo, idealista y creacionista, llamémoslo así. Mientras que los que son más, digamos, materialistas, que en este caso digamos, lo representa Sancho, digámoslo, dicen que no, Dios no creó al hombre. Ellos dicen, por ejemplo, los materialistas dicen que Dios, digo, el hombre viene del mono, es un proceso de hominización, y para lo cual hizo un estudio, pues, este señor, tiene su obra que se llama El origen de las especies, de nombre Charles Darwin. Y Darwin dice que el hombre vino desde un proceso de hominización. Primero fue mono, ¿no? Luego fue homo erectus, hombre erecto, ¿no? Homo erectus. El mono era pues cuadrúpedo, caminaba con sus cuatro patas, y de momento ese monito se convierte en Homo erectus. Homo erectus, que dice ya no caminaba con cuatro, sino con dos, era ya bípedo, o sea, dos patas, ¿no? Claro, no será derechito, pero ya más o menos jorobadito. Homo erectus. Luego viene el Homo habilis. Se dice que como pues, han hecho los estudios científicos, indican que cuando nosotros los seres humanos desarrollamos la mano, ojo, la mano, eso sí es cierto, porque eso se ha demostrado científicamente, cuando uno desarrolla la mano, desarrolla el cerebro. Por eso es importante que ustedes escriban, chicos. Cuando uno escribe, desarrolla el cerebro. Es importante. Entonces, ya viene el Homo habilis, es decir, que este hombre erectus, pues, empezó a caminar ya de dos patitas, empezó a desarrollar la mano, coger piedras para que pueda cazar, comer, etcétera, empieza a desarrollar la mano y se convierte en Homo habilis, el hombre hábil, ¿no? Ya podía razonar. Y de ahí viene el Homo sapiens, el Homo sapiens. Ahora somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, eso más o menos para que tengan en cuenta, ¿no? Es una de las aventuras que tuvo el Quijote. Otra aventura que tiene el Quijote, por ejemplo, se dice, acá no, igual voy a graficar ya. Ustedes saben que son rebaños, ¿no? A ver, ¿me pueden decir qué es un rebaño, queridos chicos? Conjunto de qué son los rebaños. A ver, ayúdenme. Está hablando un monólogo y ustedes quizás se han quedado dormidos. ¿Qué es un rebaño? A ver, ayúdenme, por favor, queridos alumnos. A ver, vamos, participamos. ¿A qué llamamos rebaño? Hola. Rebaño, profe, es agrupación de abejas. Muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Es muy bien. Conjunto de ovejas. Ese es un rebaño. Ya. Vamos en ese orden. ¿Ya? A ver, no sé si alguien se recordó que hay clases. ¿Alguien quiere ingresar un momentito, chicos? Un momentito, one moment. Alguien Uy. Disculpen, chicos. Disculpen el tema que en vez de aperturar el ingreso, pues me he salido yo. Muy bien. Alguien quería ingresar, pero ya no hay nadie.
Entonces vamos a continuar, queridos chicos, lo que íbamos, ¿ya? Bueno, ya vuestra compañera nos ha ilustrado lo que es un rebaño, ¿sí? Conjunto de ovejas, ese es un rebaño. A ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Bien, y vamos en este punto. A ver, otra aventura es que se da con los rebaños, ¿no? Con los rebaños. ¿En qué consiste esa aventura? Se trata básicamente, a ver, ¿dónde está mi puntero? Vamos para acá. Se dice que habían dos rebaños. A ver, rebaño ya saben, ya nos ilustró nuestra compañera, es conjunto de ovejitas, ovejas, carneros, ¿no? Varias ovejas. Y por lo común eso da pues por ejemplo, acá en nuestro país se da en la puna, ¿no? En la puna. En la puna se crían esas ovejitas por rebaños, ¿no? O sea, este rebaño por acá y acá otro rebaño de ovejitas, ¿ya? Vamos a imaginar así de esa manera. Cantidad de ovejitas. Ahora, la es esta, ¿no? Esta, este, este rebaño iba en esta dirección. ¿Sí, chicos? Iba en esta dirección. Y este rebaño iba en esa dirección. O sea, se iban a encontrar rebaño a rebaño. Entonces el Quijote dice que observa estos dos rebaños que están yendo al encuentro. Él coge, le dice a Sancho que le dé su escudo, monta su caballo y empieza a pelearse con los rebaños. Él dice que estos eran dos ejércitos. Este ejército más este ejército están entrando a combate. Entonces lo que hace es, entra y dice que no haya guerra, que no haya problemas, haya paz. Y se mete por el medio de las ovejas, pues no eran pues soldados, no era ejército, simplemente eran rebaños, eran ovejas. El Sancho le quiere hacer entender, pero no logra entender. Al final, pues los dueños de las ovejas, los pastores, le agarran a pedradas al Quijote, ¿no? Porque estaba cometiendo pues un error, ¿no? Un error. Entonces, ese, por ejemplo, es una aventura de las ovejas, ¿no? Que le pasa pues al Quijote. Bueno, esta parte hemos visto ya, un poquito para ver esta parte, a ver. Bueno, hemos dicho que Alonso Quijano, recalcamos el argumento ya. Alonso Quijano, que es el nombre verdadero del Quijote de la Mancha, dice que es un apasionado lector de libros de caballería, entra en la más extraña locura y decide armarse de caballero colocándose el nombre del Quijote. Para ello cumple con todas las reglas del caballero andante. Vela las armas, contrata un escudero, en este caso a Sancho, ¿no? A quien promete el gobierno de una isla y busca un nombre adecuado para su caballo, en este caso, que es el Rocinante. Y se pone al servicio de una dama, ya saben, es Dulcinea de Toboso, ¿no? Contra la voluntad de su sobrina, su ama, el cura y el barbero de la aldea salen en busca de aventuras. Los anhelos de este personaje se concretan con 3 salidas que hace por el este de España. ¿Qué pasa en este punto? Don Quijote y Sancho, quien lo acompaña después de la segunda salida, atraviesan por distintos problemas que los lleva a conocer varios tipos humanos, tanto por su atracción social como por su actitud frente a la vida. Don Quijote termina generalmente maltrecho de sus aventuras. Obviamente, en este caso, cuando se va a enfrentar a los molinos del viento, pues los objetos no van a sentir el dolor, ¿no? O con las ovejas, cuando entra pues en la multitud de los rebaños, o del rebaño en este caso, los dueños son los que le van a golpear, ¿no? La primera salida concluye con el regreso a la Mancha, mal herido por los mercaderes de Toledos. La segunda culmina con la trampa planeada por el barbero y el cura, quienes, simulando un encantamiento enjaulan al héroe y lo devuelven a su aldea. La tercera termina con la derrota definitiva de Don Quijote en un duelo con el caballero de la luna, de la Blanca Luna. Por último, dice, el Quijote muere en su casa renegando de los libros de caballería. Ahora, cuando regrese en esta parte, en la última parte, queridos muchachos, básicamente se ve ese tema, ¿no? El Quijote se dice que
recupera la razón. Antes de morir recupera la razón. Es decir, aquí vamos a encontrar de que el Quijote se pone un poquito más racional, es más materialista, mientras Sancho es más idealista, ¿no? O sea, van a buscar un medio. Eso lo vemos en esa parte, en la parte de comentario. Observen acá, ya saben, el tema es la lucha entre lo ideal y lo material, es el tema. En función al comentario, la intención inicial de la novela fue combatir la afición por los libros de la caballería, ¿no? Pero, si bien es una parodia, logra desarrollar personajes de gran complejidad. En los protagonistas se presentan dos tipos humanos eternos, es lo que hemos visto. El idealista, ¿no? Y idealista y justiciero, que está simbolizado por Don Quijote, eso no hay que perder de vista, por favor. Y el materialista, ¿no? El materialista representado por Sancho Panza. Este es importante, queridos alumnos, tengan ustedes en cuenta. Ambos, dice, representan la lucha entre el mundo del espíritu y el de los sentidos, ¿no? Cuando hablamos del espíritu, del Quijote con el idealista, y de los sentidos más materialista por Sancho Panza, ¿no? Este mismo problema se plantea en cada individuo, en nosotros, ¿no? Todos tenemos un poco de Sancho y otro poco del Quijote. Al final se produce un intercambio de psicologías, es decir, la quijotización de Sancho. O sea, Sancho, que era materialista, recibe algo de Quijote, o sea, un poco idealista. Y la sanchificación de Quijote, ese Quijote que era idealista recibe algo de Sancho. O sea, siempre busca un medio, ¿no? Eso es importante que tengan en cuenta. Profe, ¿cómo? Por ejemplo, si yo soy, a ver, vamos a poner un ejemplo claro, ¿ya? Si yo soy, a ver, disculpen el término, borracho, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Soy borracho, tomo mucho, soy muy beodo. Y tengo un amigo que no toma nada, vamos a buscar un medio. Hay un momento que yo voy a dejar de tomar y él va a tomar algo. O sea, buscamos siempre un medio. Los seres humanos siempre buscamos un medio, un equilibrio, digámoslo así, ¿ya? ¿Qué más? Don Quijote, el soñador, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando la razón, mientras Sancho se ha impregnado de la filosofía de su amo, o sea, un poco idealista, ¿no? Volviéndose crédulo y soñador. ¿Ya, chicos? Eso es en síntesis esta obra. Espero que me hayan entendido. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, con toda confianza, queridos alumnos, antes que me abandonen. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, en el módulo hay una pregunta del Quijote de la Mancha, ahí les preguntan la obra más importante de la literatura española, ya saben, el Quijote de la Mancha. ¿Sí? Muy bien, queridos chicos, quedamos en este punto, nos vemos la próxima clase, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana, gracias por su tiempo y su paciencia, y nos vemos la próxima clase. Buenos días y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profesor, cuídese. Gracias a ustedes, cuídense. Profesor, gracias. Muy bien, nos vemos, queridos muchachos. Hasta Gracias, luego. profesor, gracias. Hasta luego, Gracias, María. Nos profesor. vemos. Hasta luego. Hasta luego, Melita. Buenos días.